Lección 1. Fusiones empresariales. ¿Sabías que Frito-Lay se fusionó con Pepsi para convertirse en PepsiCo Incorporated? Sí, esa es una de las empresas de alimentos y bebidas más grandes del mundo. Es fascinante cómo las fusiones pueden crear entidades tan poderosas. Absolutamente. Combinan recursos y llegan a un público más amplio. Además, permite diversas ofertas de productos bajo una misma marca. Realmente muestra cómo la colaboración puede conducir al éxito. Me pregunto cómo gestionan las diferentes culturas empresariales. Ese es un gran punto. Fusionar dos culturas puede ser todo un desafío. Sí, pero cuando se hace bien puede dar como resultado una innovación sorprendente. Me Lección encanta 2. comer Tardes palomitas de maíz en el relajantes. microondas y tomar té mientras hablamos. Eso suena perfecto. Es una forma muy acogedora de relajarse. Sí, empezamos a relajarnos el fin de semana y a disfrutar de la compañía de los demás. Absolutamente. Hay algo reconfortante en esos placeres simples. Estoy de acuerdo, es agradable tomar un descanso de nuestras ocupadas vidas. Además, nos da la oportunidad de ponernos al día y compartir historias. Exactamente, espero con ansias estas tardes relajantes. Yo también. Convirtámoslo en una tradición habitual. Definitivamente, es la manera perfecta de terminar una larga semana. Lección 3. Explorando opciones. Verdadero, pero disfruto explorando diferentes opciones y encontrando buenas ofertas. Sí, siempre es emocionante descubrir algo nuevo. Me encanta la emoción de buscar los mejores precios. Absolutamente. Hace que comprar sea más gratificante. Además, nunca se sabe qué artículos únicos puede encontrar. Exactamente. A veces, las mejores compras son las inesperadas. Creo que es una aventura divertida ir a buscar gangas. Estoy de acuerdo. Planifiquemos un día de compras pronto. Suena genial. Estoy deseando que llegue. Lección 4. Planes de viaje. Por supuesto, puedes decirme la distancia y la ubicación de las atracciones. Seguro. La distancia a la playa es de unos 10 kilómetros desde aquí. Eso no está demasiado lejos. ¿Qué atracciones hay cerca? Hay un hermoso parque y algunos excelentes restaurantes a lo largo del camino. Suena perfecto para una excursión de un día. Sí, podemos disfrutar de la playa y explorar la zona. Asegurémonos de comprobar el tiempo antes de irnos. Buena idea. Quiero aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Estoy emocionado por nuestra aventura. Lección 5. Conversaciones interesantes. También es importante evitar el aburrimiento. Estoy de acuerdo. Además, es importante escuchar diferentes perspectivas. Sí, las conversaciones interesantes realmente pueden enriquecer nuestra comprensión. Absolutamente. Nos ayudan a aprender y crecer como personas. Disfruto discutiendo diversos temas con amigos. Yo también. Mantiene nuestras interacciones animadas e interesantes.
Procuremos explorar nuevos temas juntos. Suena como un gran plan. Estoy deseando que llegue. Yo también. Mantengamos la conversación fluida. Lección 6. Mañana tranquila. Tuve una mañana agitada, pero ahora las cosas empiezan a calmarse. Ah, de verdad. ¿Qué pasó que lo hizo tan agitado? Tuve reuniones consecutivas y la fecha límite del proyecto se cernía sobre mí. Eso suena estresante. ¿Cómo lograste superarlo? Me concentré en una tarea a la vez, lo que me ayudó a mantenerme organizado. Ese es un enfoque inteligente. ¿Qué piensas hacer ahora que las cosas están más tranquilas? Creo que tomaré un pequeño descanso y disfrutaré de una taza de café. Parece una gran idea. ¿Tienes algún plan para el resto del día? Solo un poco de trabajo ligero y tal vez un paseo por el parque más tarde. Lección 7. Conceptos básicos del dispositivo. Mantenga sus dispositivos cargados, eso es imprescindible para mantenerse conectado. Absolutamente. ¿Tiene alguna otra sugerencia para mantenerse organizado? Sí, configurar recordatorios en su teléfono puede resultar increíblemente útil. Ese es un gran consejo. A menudo olvido tareas importantes sin ellos. También puedes utilizar una agenda para anotar tus objetivos diarios. Me encanta esa idea. Resulta satisfactorio tachar cosas de una lista. Exactamente. Además, te hace responsable de tu tiempo. ¿Alguna aplicación específica que recomiendes para esto? Me gusta usar Todoist, es fácil de usar y muy eficiente. Lección 8. Claridad de pago. Por supuesto, describamos las condiciones de pago en detalle para que ambas partes queden claras. Eso suena sabio. ¿Qué detalles crees que deberíamos cubrir? Primero debemos acordar el monto y el método de pago. Correcto. Y también deberíamos discutir el cronograma de pagos. Sí, establecer una fecha límite clara ayudará a evitar confusiones. ¿Qué tal incluir también una política de cancelación? Ese es un buen punto, agrega una capa adicional de protección para ambos. Estoy de acuerdo. La transparencia es clave en cualquier acuerdo. Absolutamente. Una vez que hayamos redactado esto, ambos podremos revisarlo. Lección 9. Elecciones de moda. Definitivamente complementa maravillosamente tu tono de piel. Sin embargo, no estoy seguro acerca de este violeta oscuro. ¿Cómo te sientes al respecto? El morado oscuro puede ser deslumbrante, especialmente con los accesorios adecuados. Eso es cierto. Tal vez solo necesito probármelo con diferentes conjuntos. Exactamente. A veces solo hace falta la combinación adecuada para sacarlo a relucir. Aprecio tu aporte. ¿Qué colores prefieres habitualmente? Me inclino por los tonos tierra, tienden a combinar con todo. Eso tiene sentido. Debería explorar colores más versátiles. Divirtámonos con ello. La moda se trata de experimentar. Lección 10. Asuntos familiares. Los padres de Mary acaban de divorciarse y ella está muy molesta. Eso es difícil.
El divorcio realmente puede alterar la dinámica familiar. Sí, ella piensa que todo su mundo se ha puesto patas arriba. Es comprensible, el cambio puede ser un gran desafío para cualquiera. Intento recordarle que está bien sentirse triste y confundida. El apoyo es crucial en momentos como estos, ella debe sentirse aislada. Exactamente. La he estado alentando a hablar sobre sus sentimientos. Esa es una excelente manera de ayudarla a procesar todo. Con suerte, con el tiempo encontrará una nueva sensación de normalidad. Lección 11. Conexiones familiares. Mucho tiempo sin verlo. Espero que pronto podamos ponernos al día con parientes lejanos. Yo también. Extraño los recuerdos que creamos en las reuniones familiares. Fueron momentos muy divertidos, llenos de risas e historias. Absolutamente. Sería bueno revivir algunos de esos momentos. Quizás podríamos organizar una reunión familiar este verano. Suena como una idea fantástica. Podemos planificar algunas actividades. Sí, e incluso podemos crear un árbol genealógico para compartir con todos. Me encanta eso. Es una manera maravillosa de conectar generaciones. Comencemos a comunicarnos y ver quién está interesado. Lección 12. Estilo de verano. ¿Y tú? Prefiero usar un vestido de verano o una camisa durante el verano. Los vestidos de verano son perfectos para mantenerte fresco y lucir elegante. Estoy de acuerdo. Son muy cómodos y versátiles para cualquier ocasión. Exactamente. Me encanta lo fácil que es vestirlos formales o informales. ¿Qué pasa con el calzado? ¿Tienes un favorito? Normalmente opto por sandalias. Son perfectos para el clima cálido. Eso tiene sentido. Prefiero zapatillas, son geniales para caminar. Se trata de comodidad durante los meses calurosos, no. Definitivamente, planifiquemos un viaje de compras para la ropa de verano. Lección 13. Salir a cenar. Me di cuenta de que salir a cenar puede ser más caro de lo que pensaba inicialmente. Oh, absolutamente. Realmente puede resultar complicado si no tienes cuidado. ¿Qué crees que lo hace tan costoso? Bueno, los precios de las comidas y bebidas pueden ser sorprendentemente altos. Y no te olvides de las propinas, eso también puede marcar una gran diferencia. Sí, es importante tener en cuenta esos costos adicionales al planificar. ¿Ha encontrado alguna opción para cenar económica en la zona? Hay algunos restaurantes ofrecen grandes ofertas en determinados días. Esa es una forma inteligente de disfrutar de una cena sin tener que gastar mucho dinero. Lección 14. Consulta de reserva. Es bueno saberlo. Debo hacer algo para cancelar mi reserva. Por lo general, solo necesita enviar un aviso de cancelación con anticipación. Veo, ¿hay alguna tarifa asociada con eso? A veces los hay, pero depende de la política del lugar. Me aseguraré de leer la letra pequeña la próxima vez. Esa es una decisión inteligente. Siempre es mejor estar preparado.
Gracias por el aviso. Lo tendré en cuenta para futuras reservas. Ningún problema. Siempre es bueno compartir consejos para viajes más tranquilos. Agradezco tu ayuda. Hace que la planificación sea mucho más fácil. Lección 15. Proceso de registro. El importe del check-in se reembolsará más tarde, correcto. Sí, es cierto. Es solo una retención temporal de su tarjeta. Comprendido. ¿Puede proporcionarnos una confirmación de eso? Absolutamente. En breve te enviaré un correo electrónico con todos los detalles. Gracias. Me siento mucho mejor sabiendo que todo está controlado. Por supuesto, si tienes alguna otra pregunta, házmelo saber. Agradezco su ayuda. Hace que todo sea mucho más claro. Me alegra poder ayudar. Disfrute de su estancia una vez que llegue. Estoy deseando que llegue. Gracias de nuevo por su apoyo. Lección 16. Ingeniería antigua. ¿Puedes creer que construyeron estructuras tan impresionantes sin herramientas modernas? Es asombroso. La precisión de su trabajo es realmente notable. A menudo me pregunto cómo lograron alcanzar tal precisión en aquel entonces. Deben haber tenido habilidades y técnicas increíbles transmitidas de generación en generación. Absolutamente. Es fascinante pensar en el conocimiento que poseían. Estoy de acuerdo. Realmente te hace apreciar el ingenio de las civilizaciones antiguas. Me encantaría visitar algunos de esos sitios históricos algún día. Yo también. Experimentar la historia de primera mano sería inolvidable. Planifiquemos un viaje para explorar juntos algunas maravillas antiguas. Lección 17. Rescate aventurero. Usé una escalera y la rescaté del árbol. Debe haber sido toda una aventura. ¿Cómo ha ocurrido? Subió para tener una mejor vista y se quedó atrapada allí. Oh no. Estaba asustada mientras esperaba ayuda. Un poco, pero mantuvo la calma. Me alegré de estar allí. Qué bueno que pudiste ayudarla. ¿Te sentiste nervioso? Definitivamente, tuve que tener cuidado al subir. Me lo puedo imaginar. ¿Qué dijo cuando la deprimiste? Estaba muy aliviada y agradecida. El esfuerzo valió la pena. Lección 18. Costos de transporte. También hay taxis y servicios de viajes compartidos disponibles, pero pueden ser más caros. Eso es cierto. A veces pueden sumar mucho, especialmente en viajes más largos. Exactamente. A menudo considero el costo antes de decidir qué opción tomar. Es inteligente sopesar sus opciones, especialmente cuando se viaja con frecuencia. ¿Alguna vez ha tenido que utilizar un servicio de transporte compartido? Sí, usé uno el fin de semana pasado, y fue conveniente pero caro. Me he dado cuenta de que el aumento de precios realmente puede tomarte desprevenido. Con seguridad. Prefiero usar el transporte público, siempre que sea posible para ahorrar dinero. Esa es una buena idea. Suele ser más económico y puede resultar bastante divertido.
Lección 19. Decisiones de votación. Los diputados votaron y no me puedo quejar de ello porque eso es democracia. Es cierto, todos tienen voz en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, a veces me pregunto si todos realmente entienden los problemas. Ese es un punto válido. Educar a los votantes es crucial para tomar decisiones informadas. Sí, las discusiones y debates pueden ayudar a aclarar diferentes puntos de vista. Estoy de acuerdo. Las conversaciones interesantes pueden conducir a una mejor comprensión. Es importante fomentar la participación, especialmente entre los votantes más jóvenes. Absolutamente. El futuro depende de las decisiones informadas que se tomen hoy. Fomentemos más diálogo en nuestra comunidad sobre estos temas. Lección 20. Mary Poppins. ¿Has visto la película Mary Poppins? Es una historia tan encantadora. Sí, me encanta cómo aporta magia a las vidas de Jane y Michael Banks. Su personaje es verdaderamente inolvidable, ella enseña lecciones valiosas. Estoy de acuerdo. La forma en que interactúa con los niños es encantadora. La música y las imágenes de la película también son cautivadoras, ¿no? Absolutamente. Cada canción agrega una capa de alegría a la historia. Me parece fascinante cómo equilibra la diversión con importantes lecciones de vida. Sí, es una combinación perfecta de entretenimiento y educación. Mary Poppins realmente nos muestra la importancia de la imaginación y el asombro. Lección 21. Regalos reflexivos. Sí, me encanta recibir obsequios bien pensados, siempre significan mucho para mí. Siento lo mismo. Hay algo especial en un regalo con significado. Me gusta hacer regalos hechos a mano porque demuestran esfuerzo y cariño personal. Es un toque tan agradable. Los regalos hechos a mano se sienten más íntimos y únicos. Exactamente. Se trata del pensamiento y la creatividad detrás del regalo. ¿Cuál es el mejor regalo hecho a mano que has hecho? Una vez hice un álbum de recortes para una amiga y a ella le encantó. Suena como un regalo maravilloso. Es algo que puede apreciar para siempre. Creo que los mejores regalos son aquellos que cuentan una historia o guardan recuerdos. Lección 22. Malezas después de la lluvia. Después de una buena lluvia, parece que las malas hierbas brotan por todas partes. Es cierto, parecen prosperar en condiciones de humedad. Es como si esperaran a que la lluvia hiciera su movimiento. Exactamente. La jardinería puede ser todo un desafío con esas molestas malas hierbas. He intentado mantener mi jardín ordenado, pero es una batalla constante. Entiendo. El mantenimiento regular es clave para mantenerlos a raya. ¿Ha encontrado algún método eficaz para controlar las malas hierbas? El acolchado ayuda mucho, les impide recibir suficiente luz. Ese es un gran consejo. Tendré que probarlo en mi jardín. Lección 23. Cuestiones sociales. No demuestra que haya guetos donde viven miles de jóvenes sin educación. Esa es una dura realidad, que mucha gente pasa por alto.
Es preocupante cómo tales condiciones pueden afectar a las generaciones futuras. Absolutamente. La educación es crucial para romper el ciclo de la pobreza. Necesitamos encontrar formas de crear conciencia sobre estos problemas. Sí, compartir historias y experiencias puede ayudar a generar cambios. Es importante defender a quienes no tienen voz. Juntos podemos ayudar a crear oportunidades para otros. Hagamos una lluvia de ideas sobre formas de apoyar iniciativas educativas en nuestra comunidad. Lección 24. Jardinería interior. He estado pensando en empezar un jardín de hierbas interior. ¿Lo has probado alguna vez? Sí, lo tengo. Es una experiencia gratificante cultivar tus propias hierbas. Eso suena fantástico. ¿Qué hierbas cultivaste? Empecé con albahaca, menta y romero. Son bastante fáciles de administrar. Me encantan esas opciones. Las hierbas frescas realmente mejoran la cocina. Exactamente. Además, tenerlos en casa es muy cómodo. Definitivamente lo intentaré. ¿Algún consejo para principiantes? Asegúrate de que reciban suficiente luz solar y riégalas con regularidad. Gran consejo. No puedo esperar para comenzar mi pequeño proyecto de jardín. Lección 25. Recomendaciones de postres. Debes probar el postre tradicional, es para morirse. En realidad, ¿qué lo hace tan especial? La combinación de sabores y texturas es sencillamente divina. Eso suena tentador. Me encanta probar postres nuevos. No te arrepentirás, es un favorito local por una razón. Estoy emocionado de probarlo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Hay una pequeña y pintoresca cafetería en el centro que sirve la mejor versión. Vamos juntos. No puedo esperar para darme del gusto. Será una salida deliciosa. Estoy deseando que llegue. Lección 26. Trote matutino. Vas a salir a correr por la mañana. Sí, lo tengo. Escuché que es una excelente manera de comenzar el día. Realmente lo es. Trotar ayuda a despejar la mente y aumenta la energía. Estoy de acuerdo. Además, es una manera maravillosa de disfrutar del aire fresco. Exactamente. ¿Tienes una ruta favorita que te guste tomar? Normalmente corro por el parque. El paisaje ya es tan edificante. Eso suena de encantador. Prefiero correr a lo largo del río, es muy pacífico. Me lo puedo imaginar. Escuchas música mientras haces jogging. A veces, pero también disfruto simplemente escuchando la naturaleza que me rodea. Lección 27. Planes de fin de semana. Yo también, que tengas un gran día hasta entonces. Tú también. Espero con ansias nuestros planes del sábado. Absolutamente. Debería ser un día divertido y lleno de actividades. No puedo esperar para ponerme al día y disfrutar juntos de una buena comida. Sí, y tal vez podamos explorar ese nuevo café del que oí hablar. Eso suena perfecto. Tenía ganas de probar sus pasteles. Gran idea. Asegurémonos de tomar muchas fotos.
Definitivamente, será bueno tener recuerdos de nuestro día libre. Estoy emocionado. Hasta luego. Lección 28. Centrarse en el progreso. Absolutamente, es importante centrarse en el progreso, no en la perfección. Estoy completamente de acuerdo. Es fácil quedar atrapado en querer que todo sea perfecto. Sí, y eso a menudo puede generar frustración y agotamiento. Exactamente. Celebrar los pequeños logros nos mantiene motivados. Bien, cada paso adelante es motivo de orgullo. Se trata del viaje, no solo del resultado final. Esa es una perspectiva sabia. Hace que el proceso sea más agradable. Sí, y nos ayuda a aprender y crecer a lo largo del camino. Recordémonos unos a otros que debemos mantener esta mentalidad mientras trabajamos en nuestras metas. Lección 29. Especies extintas. En unos pocos cientos de años, muchas especies de animales se habían extinguido. Es sorprendente el impacto que los humanos han tenido en el medio ambiente. Por ejemplo, los pueblos prehistóricos llegaron a un punto en el que ciertos animales desaparecieron. Eso es cierto. La caza excesiva y la destrucción del hábitat desempeñaron un papel muy importante. Sí, y es un recordatorio de la importancia de los esfuerzos de conservación actuales. No podría estar más de acuerdo. Necesitamos proteger lo que queda. Absolutamente, cada especie juega un papel vital en nuestro ecosistema. Es esencial crear conciencia sobre estos temas para las generaciones futuras. Juntos podemos marcar la diferencia abogando por la protección de la vida silvestre. Lección 30. Comportamiento de las mascotas. Pero cuando la pongo encima, su cola se mueve. Es interesante. ¿Qué significa cuando su cola se mueve? Por lo general, indica que se siente ansiosa o molesta por algo. Pobrecito, ¿cómo la consuelas cuando eso sucede? Intento calmarla con suaves caricias y palabras tranquilizadoras. Eso tiene sentido. Los animales pueden ser sensibles a su entorno. Exactamente. Quiero que ella se sienta segura y amada en todo momento. Es genial que estés tan atento a sus necesidades. Gracias. Creo en crear un ambiente enriquecedor para ella. Lección 31. Hallazgos de compras. Oh, es bueno. ¿Dónde los encontraste? Los encontré en unos grandes almacenes locales cercanos. Eso es increíble. Siempre es genial descubrir buenas ofertas cerca de casa. Sí, y tienen una buena selección de prendas de moda. Me encanta comprar en lugares así, nunca sabes lo que encontrarás. Exactamente. Cada vez es como una pequeña búsqueda del tesoro. ¿Sueles ir allí para buscar artículos específicos o simplemente para curiosear? Principalmente para navegar, pero a menudo salgo con hallazgos inesperados. Eso suena divertido. Vayamos de compras juntos algún día. Lección 32. Uso diario. Estoy buscando algo que pueda usar todos los días. ¿Has visitado alguna tienda específica de ropa casual?
Sí, he estado explorando algunas boutiques locales que tienen excelentes selecciones. Esa es una buena idea. Me encanta apoyar a las pequeñas empresas. Yo también. A menudo tienen artículos únicos que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Exactamente. Además, la calidad suele ser mucho mejor. ¿Qué estilos estás considerando para tus outfits cotidianos? Prefiero prendas cómodas pero elegantes que pueda mezclar y combinar. Eso es inteligente. La versatilidad es clave a la hora de construir un armario. Lección 33. Etiqueta en las redes sociales. Debemos usar las redes sociales de manera responsable y tratar a los demás con respeto. Acordado. Es importante recordar que hay personas reales detrás de las pantallas. Sí, la amabilidad contribuye en gran medida a crear una comunidad en línea positiva. Definitivamente, un simple cumplido puede alegrarle el día a alguien. Verdadero. También deberíamos pensarlo 2 veces antes de publicar algo negativo. Absolutamente. La crítica constructiva es mejor que la negatividad absoluta. Prediquemos con el ejemplo y promovamos la positividad en nuestras interacciones. Me encanta esa idea. Juntos podemos hacer de las redes sociales un lugar más agradable. Sí, animemos a nuestros amigos a unirse a nosotros en este esfuerzo. Lección 34. Disfrutando de la vista. Simplemente esté presente en esa vista impresionante. Es una idea maravillosa. Es fantástico tomarse un momento y asimilarlo todo. Absolutamente. La naturaleza tiene una manera de conectarnos y traer paz. Sí, y es importante apreciar la belleza que nos rodea. Hagamos un hábito de encontrar estos momentos donde quiera que vayamos. Estoy de acuerdo. Se trata de atención plena y estar en el momento. Exactamente. Esas experiencias a menudo se convierten en nuestros recuerdos más preciados. No puedo esperar para explorar nuevos lugares y disfrutar las vistas juntos. Yo también. Será una aventura que siempre recordaremos. Lección 35. Monte Everest. Por supuesto, el monte Everest está en la frontera entre Nepal y el Tíbet, China. Así es. Se la conoce como la montaña más alta del mundo, ¿no? Sí, alcanza una asombrosa altura de más de 29.000 pies. Es increíble la cantidad de escaladores que intentan llegar a su cima cada año. Absolutamente. Es una hazaña desafiante que requiere una inmensa preparación. Solo puedo imaginar las impresionantes vistas desde la cima. Deben ser absolutamente impresionantes como ningún otro. Me encantaría ver esa vista algún día, aunque sea desde la distancia. Aquí igual, es un sueño experimentar tanta belleza natural en persona.